Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, nuestros tres escuchas cotidianos, espero que al menos sean los mismos. Yo soy Armando Soto de Servicios Estratégicos Rentables y me da mucho gusto que me escuchen de aquel lado en este nuevo episodio de Error 418, Soy una tetera. En esta ocasión les traigo un contenido bastante nutrido, sobre todo en el contexto de lo que es la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Ya hemos tratado pues cómo se vinculan estos dos temas en algunos de nuestros espacios, ¿no? En el pasado, y bueno, pues hoy vamos a compartir varias notas a este respecto y pues también algunas otras noticias de software libre, de hardware y la ley del karma que se hace presente en el mundo de la tecnología. Así que sin más, vámonos a las notas. Y pues sí, vamos a iniciar con lo que es el software libre y ya hemos hablado también de la ya muy cercana liberación de Linux 7.0. Creo que la semana pasada compartimos que estaba la versión candidata a 5 que dejaba pues ya con un mejor ánimo a Linus Torvalds. Sabemos que de pronto es un poco difícil en su trato, en su carácter, y pues se mostró complacido con esa versión candidata 5. Bueno, pues ya está la versión 7, que pues se puede considerar como una estabilización ya previa al lanzamiento estable durante este mes de abril. Efectivamente, eh, Linus Torvalds confirmó que el inicio de la estabilización se da con esta versión candidata 7, que fue lanzada apenas este día 5 de abril, que si no me equivoco fue anteayer, que ya no sé ni qué día es hoy, pero bueno, creo que fue ayer o anteayer. Y bueno, pues esto trae algunas mejoras, sobre todo en soporte para ciertos componentes de hardware como Logitech MX Master 4 y algunos detallitos que se corrigen con tarjetas de gráficas, ¿no? Con unidades GPUs de AMD, así como optimizaciones diversas como en protocolos de red, bueno, en controladores de red más bien. En los próximos días también está por lanzarse la versión 26.04 de Ubuntu, que vendrá ya con Linux 7.0. De esto no estoy seguro si ya se liberó. Bueno, si se liberó tendrá que ser actualizada durante este mismo mes. Así también Fedora 44, Red Hat Enterprise se actualizan este mes y vendrán teóricamente con este nuevo kernel. Así que los equipos de infraestructura pues tendrían que ir haciendo planes para sus pruebas de compatibilidad, especialmente en lo que se refiere a los entornos de nube híbridos. Y bueno, pues el ciclo de desarrollo se está acelerando, ya están con las pruebas del kernel y esperemos que en breve, ya en muy poco tiempo, tengamos la versión estable, la primera versión estable del kernel 7.0. Bueno, vamos a otra nota que tiene que ver también con, bueno, ya la empecé. Eh, También en el tema de software libre, pues Mistral lanza Voxtral, que es una herramienta de texto a voz
y que la lanza como una herramienta de código abierto que puede correr incluso en tu reloj inteligente y clonar tu voz en tan solo unos segundos. Así es, amigos, Mistral presenta esta herramienta basándose en Mistral 3B, diseñada para ejecutarse en dispositivos de hardware muy limitados como teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, laptops. Se anuncia que soporta 9 idiomas, entre los cuales se incluye el español, y que logra un tiempo hasta el primer audio de 90 milisegundos, o sea, muy rápido. Eh, los otros idiomas que soporta, según esto, son el inglés, el francés, el alemán, portugués, neerlandés, italiano, hindi y armenio. Entonces, también pues refieren que preserva el acento y la identidad, porque luego algunas herramientas de estas de clonación pues, toman tu voz, pero sigue sonando muy robótica, en- al final ya ni te pareces a ti mismo, ya no sabes si eres tú o no eres tú, o si el que eres es el de la computadora y tú qué eres. Entonces, bueno, en fin, con esto pues ya no tendrías esos dilemas existenciales. La licencia de esta herramienta es Creative Commons y pues anuncian que la naturalidad es comparable a la de Eleven Labs Flash versión 2.5. Esta herramienta resultaría ideal para aquellos que pues trabajan en sectores regulados como el sistema de salud, la banca, el gobierno, que requieren procesamiento local de audio. eh, Elimina tarifas por APIs y bueno, pues que sea open source permite a desarrolladores regionales personalizar voces para acentos locales. Por ejemplo, pues el español sabemos que es muy diverso, una forma de hablar en Colombia, otra en Argentina, otra en México. Bueno, de hecho, muchas en México, varias también en Argentina. No, en fin, pues podrían desarrollarse modelos, un modelo tepiteño, mi buen, ¿no? Para que se oiga así, muy defeño el asunto. O se podría un modelo cordobés. En fin, ustedes saben, ¿no? No quiero que me vayan a malinterpretar. Me encanta el tono cordobés de hablar de aquellos hermanos argentinos de esa región de Córdoba. Me gusta mucho, soy muy malo imitándolo, evidentemente, ya se dieron cuenta. Pero esta herramienta no es tan mala como yo, así es que pues los invitamos a que lo prueben. Yo no la he probado, pero pienso hacerlo muy pronto. Vamos a ver si tengo oportunidad y ya les contaré en una siguiente cápsula. Bueno, ¿qué es importante? Desde luego que habrá que validar, ¿no? La calidad de la producción, por eso habría que hacer pruebas y qué tal aplicaría, por ejemplo, en call centers o en estos sistemitas que responden, ¿no? A las llamadas que hacemos y una maquinita nos responde, nos va dando opciones. Quién sabe, habría que hacer pruebas. Pero bueno, lo importante es disponer de este tipo de herramientas de código abierto y pues ya no depender de proveedores propietarios, privativos. En fin, bueno, en el ámbito del software libre, por esta ocasión es todo lo que les tengo que compartir, pero vámonos a algunas notas de hardware.
Bueno, en el mundo de hardware lo que les traigo no son precisamente noticias muy buenas, que pues esto no debe ser ninguna sorpresa. Llevamos varios meses de muy malas noticias. Bueno, a veces noticias interesantes en cuanto a nuevos desarrollos, pero bueno, en este caso vamos a hablar de precios. Y es que Raspberry Pi aumenta de precios hasta en $60 por el impacto de la demanda de la inteligencia artificial, sobre todo en lo que respecta a la memoria. Y pues es que ajustó sus precios en modelos con 2 gigabytes de memoria RAM, precisamente por la escasez de la misma, cosa que pues ya llevamos muchos meses padeciendo y que no tiene para cuándo. Esperábamos que a lo mejor a fines de este año, principios del 2027, pudiera aliviarse esa crisis, pero pues ya no sabemos. A ver si explota la burbuja de la inteligencia artificial, que por un lado, pues quién sabe qué efectos tendría, pero tal vez, solo tal vez, nos beneficiaría en términos de accesibilidad a memorias, a unidades NVMe que también han subido mucho, tarjetas de video, etcétera. Por el momento, pues no, todo eso es muy caro y cada día más caro. En fin, esto en cuanto a la Raspberry. Y bueno, pues precisamente la memoria RAM DDR5 podría quintuplicar sus precios durante este año, por lo que ya hemos dicho, la memoria, digo, la inteligencia artificial. Esto pues impactaría directamente en las necesidades que pudiéramos tener para actualizar servidores o estaciones de trabajo, de manera que pues hay que priorizar nuestras adquisiciones, considerar arquitecturas de nube cuando aplique, algo que a mí no me agrada mucho, pero pues ante la carestía pues tal vez sí pueda ser interesante recurrir a ese modelo. En fin, pues esto es lo que hay. Como vemos, son noticias poco estimulantes en el mundillo del hardware. Así que pues vámonos a algo más tétrico e interesante al mismo tiempo, que es el mundo de la inteligencia artificial, sobre todo en su relación con la seguridad. Y bueno, pues en cuanto a la inteligencia artificial y seguridad, Proofpoint lanza AI Security, que es una protección basada en la intención para agentes de inteligencia artificial. Pues sí, es la primera solución de seguridad basada en la intención para proteger agentes de inteligencia artificial autónomos. Esta plataforma evalúa si el comportamiento de la inteligencia artificial se alinea con la intención original del usuario, detectando riesgos como escalada de privilegios o inyección de prompts en tiempo real. De verdad que es apasionante este mundo, cada vez más complejo, pero bueno, interesante y pues también preocupante. En América Latina, el 70% de las organizaciones carecen de gobernanza en lo que respecta a la inteligencia artificial optimizada. De modo que esta solución pues resulta crítica para empresas que van adoptando asistentes de código y agentes autónomos sin controles adecuados, que yo creo que 70% es muy optimista. Yo me atrevería a decir que es más amplio el porcentaje de quienes no tienen este tipo de consideraciones. No tengo los datos, pero supondría que en México estamos un poquito peor. Y bueno, pues la seguridad tradicional no valida la intención, así que esta herramienta pues, suena muy interesante.
¿Qué tal funcionará? En fin, pues habría que saber de quién la ha probado y que nos platique. Obviamente no soy uno de esos. Y bueno, pues también en este tema resulta que las filtraciones de credenciales de inteligencia artificial crecen hasta un 81%. Sí, pues las credenciales asociadas a servicios de este tipo de inteligencia artificial superaron los 1.27 millones de registros expuestos, lo que representa un incremento del 81% comparados con el año anterior del 2025. Así lo reporta GitGuardian, y que dice que los prompts maliciosos y configuraciones erróneas de APIs son los principales vectores para estas filtraciones. De modo que otra vez, si pensamos en el contexto latinoamericano, pues las empresas que van adoptando de manera acelerada, porque es la moda, estas herramientas de inteligencia artificial sin mecanismos de auditoría de secretos, pues enfrentan un altísimo riesgo, por lo que se recomienda rotar, por lo menos, ¿no? Rotar las claves y monitorizar los repositorios. La superficie de ataque se va expandiendo con cada integración de inteligencia artificial, por lo que la gestión de estas identidades debiera evolucionar hacia modelos de cero confianza en la inteligencia artificial. Bueno, en cuanto a estas claves de acceso, por supuesto, me refiero. Porque bueno, si se están adoptando es porque hay confianza en estas herramientas. Y también en cuanto a inteligencia artificial y seguridad, ciberseguridad, Microsoft invierte 10.000 millones de dólares en Japón para infraestructura de inteligencia artificial y ciberseguridad. Esta es la inversión que está anunciando la empresa en tres pilares: infraestructura de inteligencia artificial con residencia de datos en Japón, vía Sakura Internet, SoftBank, alianzas de ciberseguridad con instituciones nacionales y capacitación de 1 millón de profesionales para 2030. En América Latina, ¿por qué recalco América Latina? Pues porque es el interés principal de nosotros, ¿verdad? Como parte de esta comunidad, nuestra americana. Entonces, en este contexto, el modelo replicable para soberanía digital, eh, las empresas pueden exigir cláusulas de residencia de datos en contratos de servicios de nube, lo que es una oportunidad para socios locales en capacitación técnica. Claro, eso es cuando nos preocupamos un poquito por la soberanía digital, pero si no nos preocupamos ni por la soberanía a secas, en fin, ya cada quien evalúe este tema. La inversión en inteligencia artificial se vincula a seguridad nacional. Los proveedores globales deben adaptarse a marcos regulatorios locales, o al menos así debiera ser, aunque en nuestra región muchas veces es lo contrario, ¿verdad? Y bueno, mientras Microsoft anuncia esta inversión tan importante en Japón, China propone regular eh, lo que son los humanos digitales para proteger sobre todo a los menores de edad. Así es, la Administración del Ciberespacio de China consulta normas para regular avatares de inteligencia artificial que imitan personas, prohíbe suplantación de identidad, exige etiquetado visible de contenido generado por inteligencia artificial y consentimiento explícito para uso de datos personales. Ya me estoy imaginando cómo vamos a escuchar o a leer multitud de críticas, ¿no? A que están censurando, pero bueno,
quienes vivimos en geografías como esta, que todavía se llama México, pues sabemos lo importante de este tema. Es más, tenemos un récord Guinness, el de desapariciones forzadas, que no es muy digno de presunción. Pero bueno, imagínense algunos grupos de la delincuencia organizada, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Todos estos son empresas transnacionales, ¿no? Y no quiero que vayan a satanizarnos acá por la existencia de estos grupos, porque realmente los narcotraficantes pues son los importantes, los reales, los que inician todo esto y que son los que verdaderamente ganan con el tráfico de drogas, de armas, de personas, de órganos, pues son los anglosionistas. No nos hagamos a que somos, no le hagamos al tío Lolo, pues. No puedo decir qué significa porque me pueden bloquear, me pueden censurar, sobre todo en el canal de YouTube, pero ya saben, si no pregunten por ahí qué es eso del tío Lolo. Eh, en fin, creo que es importante este tipo de regulación para la protección sobre todo de los menores de edad. No, porque decía este cártel Jalisco Nueva Generación recluta a través de redes sociales ofreciendo empleos. En México la verdad es que el neoliberalismo que dicen que por decreto desapareció, pues no es cierto. La situación económica es muy complicada y pues la falta de empleos hace que sobre todo los jóvenes caigan en anuncios maliciosos de estas gentes que pues los reclutan a través de falsas promesas de empleo. Llega la gente, sobre todo jóvenes, a las presuntas citas, los suben a vehículos, les quitan celulares y pues no se vuelve a saber de ellos en casi la totalidad de los casos. Por lo tanto, no me importa que censuren mientras realmente protejan a los jóvenes, pero bueno, desgraciadamente eso será en China y no en México. En México los intentos, aquí pasa al revés, los intentos de protección en realidad sí son de control social, son de censura, porque las principales fuentes de filtración de datos son las fuentes oficiales. Dentro de las instituciones públicas, o hay gente que lucra con la información, o son suficientemente torpes como para no cuidar la seguridad de nuestros datos. En fin, bueno, les voy a comentar también que los agentes de inteligencia artificial podrían superar a los humanos como fuente de filtraciones internas en 2026. Así que empleados del gobierno mexicano, aguas con la inteligencia artificial que los van a desbancar. Y bueno, pues sí, precisamente Proofpoint advierte que los agentes autónomos de inteligencia artificial, al operar sin supervisión humana, imagínense que estamos como estamos en México ahora con inteligencia artificial, en fin, bueno, al operar sin esta supervisión directa, pueden ejecutar acciones no alineadas con políticas corporativas, que nuevamente en el caso del gobierno mexicano ni existen tales políticas, generando fugas de datos a velocidad de máquina, ya no de humanos. Por cierto, quieren datos del padrón electoral o cosas así, pues acá en Tepito las encuentran, ¿no? Si no quieren tratar directamente con funcionarios públicos. Bueno, eh, en América Latina, los equipos de seguridad deben integrar monitoreo de comportamiento de la inteligencia artificial en sus herramientas de detección de amenazas internas. Bueno, debieran, ¿verdad? La gobernanza de la inteligencia artificial requiere nuevos, eh, pues nuevos módulos de nuevos frentes, ¿no? de atención. Eh, por cierto, hago un comercial, no es software libre, pero pues en este tema creo que es muy importante que conozcan que existe una
herramienta latinoamericana sentada en Chile que se llama Hacknoid, que pues nosotros la promovemos y que pues anda en la vanguardia precisamente también cuidando estos menesteres de la IA. Y bueno, es que es importante el anuncio porque en América Latina solo el 13, iba a leer mal, iba a decir el 30, no, el 13% de los líderes tecnológicos confía en sus defensas para este año del 2026 y hacen bien, ¿no? Entre más confianza, más riesgo. Entonces, siempre hay que estarnos cuestionando y recurrir a herramientas especializadas. Pero pues resulta que según estudios basados en datos del Foro Económico Mundial, la brecha crítica entre adopción tecnológica y madurez en ciberseguridad en América Latina, pues es muy, digamos que ofrece una gran oportunidad, como dicen los administrativos. Hay factores como la falta de talento, la falta de capacitación, presupuestos limitados, dicen que presupuestos limitados, como no fuera para las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y eso para las Fuerzas Armadas, para los bolsillos de las élites militares, porque también en términos de tecnología, híjole. Y bueno, eso sí, para pagar licencias de software para espiar a movimientos sociales, para eso sí hay lana, ¿no? Aunque luego dicen que no, aquí no compramos eso. Me refiero al contexto mexicano, por supuesto, no quiero hablar de otras regiones, otros gobiernos, para no meterme en camisa de 11 varas. Y bueno, entonces la falta de talento, los presupuestos limitados y una superficie de ataque que se expande constantemente. Entonces habría que priorizar justo la inversión en estos temas, en la capacitación, en la automatización de respuestas y en establecer alianzas público-privadas para compartir inteligencia de amenazas. En México, al menos, ese tipo de alianzas se interpretan como someterse a los caprichos de tecnológicas extranjeras, adoptar sus programas, su software, sus soluciones tecnológicas y no tanto pues un intercambio más estratégico, ¿no? Desgraciadamente es lo que hay. La ciberseguridad pues realmente ya no es un tema técnico nada más, sino que debiera ser un tema prioritario a nivel directivo y sobre todo en el sector público. Y bueno, para cerrar este tema de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, nos refiere Forbes en Chile que la industrialización del cibercrimen es un mercado clandestino, por supuesto, que está en pleno crecimiento. Sí, ellos dicen que el cibercrimen se profesionaliza en la región de Latinoamérica con mercados clandestinos que venden accesos iniciales, credenciales robadas y servicios de ransomware como servicio. Amenazas geopolíticas añaden complejidad. Bueno, ¿qué impacto podrían tener las empresas? Pues debieran, nuevamente reitero, debieran adoptar enfoques de defensa profunda, segmentación en red, autenticación multifactorial, forzosa, así como backups inmutables. Bueno, ya, es que realmente luego ni siquiera se hacen respaldos, es increíble. No sé, platíquenme quienes lleguen a escucharnos de otras geografías que no sean México, cómo está la situación en sus países, a nivel público, a nivel privado. Lo que sí que la tendencia es a la colaboración regional, por ejemplo,
CERS, ¿no? Estas instituciones que pues están monitorizando la seguridad, los boletines de seguridad. Eh, Esto es clave para contrarrestar amenazas transnacionales. Créanme que, pues, no sé, pero yo veo que hay muy poco seguimiento a este tipo de boletines, desgraciadamente. Podríamos hacer un resumen de todas estas notas que les he platicado, que son varias, eh, no sé, pensando en un cuadro resumen, pues que la inteligencia artificial de agentes no cuenta con gobernanza, lo cual representa un riesgo de fugas por acciones autónomas no alineadas. La escasez de hardware por demanda de inteligencia artificial, ¿no? Es un impacto también de este crecimiento. En México, por cierto, anunciamos y sí con mucho agrado, aunque tiene desde luego sus efectos perversos, efectos secundarios que siempre los pagan las poblaciones originarias, poblaciones campesinas en cuanto a escasez de agua, eh, la creación de una supercomputadora, un centro de datos para inteligencia artificial, ahora se me escapa el nombre, lo compartimos aquí en este espacio de Error 418. Creo que es importante, es bueno. No sé dónde van a estar asentando realmente los centros de datos, ¿no? Porque pues a mí sí me preocupa el impacto sobre las comunidades en cuanto al agua, al consumo eléctrico que conlleva la creación de más plantas, más eh, generadoras, ¿no? De electricidad, contaminación, etcétera. Pero bueno, creo que sí podría ser eh, pues una herramienta que nos permita depender menos del extranjero. El, Otra tendencia es la regulación acelerada en la inteligencia artificial, cosa que deberíamos copiar en la región y que pues atiende a nuevos requisitos de transparencia y protección de datos, algo que acá en la autodenominada 4T pues no se le da ni lo uno ni lo otro. Hay una brecha de talento en ciberseguridad, lo que representa una vulnerabilidad ante pues este tema de ataques cada vez más complejos, más sofisticados, y finalmente el tema de la soberanía digital y la residencia de datos, que pues se ve sometido a una presión regulatoria o debiera haberse sometido a esa presión regulatoria para almacenar datos localmente, eh, y en contraparte, pues el depender de proveedores extranjeros que, como vamos a comentar en la nota final, pues puede verse afectado por factores que a lo mejor nos resultan absolutamente externos, extraños a nuestros intereses o a nuestro devenir propio. Bueno, pues ahí cuéntenos qué piensan, cuáles son sus impresiones, qué tanto están utilizando inteligencia artificial. A lo mejor en otro episodio hablamos del uso de estas herramientas en el desarrollo de software, ¿no? Que pues es interesante, pero también está habiendo una conducta perversa, por decirlo de alguna manera, de quienes proporcionan estas herramientas. Vámonos pues a la última nota que ya es para cambiar un poquito el tema, una nota chusca, aunque es un tema bastante serio, bastante delicado. Y bueno, decía yo que es una nota chusca, realmente lo chusco es la forma que pensé en compartírselos, ¿no? Como un tema de el karma existe
Y es que posiblemente algunos de ustedes hayan escuchado que recientemente una de las gigantes tecnológicas, una de las empresas más grandes, más poderosas a nivel mundial, que es Oracle, se ha visto, bueno, nos ha hecho algunas, o ha intentado hacernos algunas trastadas a quienes promovemos el uso de software libre. Lo intentó con MySQL, que afortunadamente previamente había sido replicado, no hay un fork que es MariaDB, pero bueno, pues Oracle había adquirido MySQL con la intención, supongo, no lo digo con conocimiento de causa, simplemente por mi sospechosismo, pues para detener el desarrollo de MySQL y que no le fuera a afectar a sus productos estrella. Me refiero, por supuesto, a su base de datos, Oracle. Eh, bueno, pues esta empresa anunció utilidades récord en el mes de marzo, un aumento del 27% en sus ganancias. Eh, Festejaban con bombo y platillo y seguramente los empleados estaban muy orgullosos porque su trabajo estaba reflejándose en ese crecimiento tan importante de la que creían era su empresa. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces? Pues con una gratitud digna de Judas, el 31 de marzo la empresa anunció el despido de alrededor de 30,000 empleados. Los despidió a través de un correo electrónico. ¿Y cuál fue el motivo? Pues, oigan, es que salen muy caros y queremos liberar entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, dolarucos, para invertirlos en, adivinen qué, otra vez, inteligencia artificial. Quieren invertirlos en infraestructura para esta tecnología. Así que otro caso en el que los empleados trabajan para garantizarse su próximo despido, algo que hemos visto pues en muchos rubros. Me acuerdo ahora de Duolingo, ¿no? Algo así ocurrió con esa herramienta de aprendizaje a través de juegos, ¿no? Aprendizaje sobre todo de idiomas, aunque ahora creo que también enseñan matemáticas y ajedrez y no sé qué otras cosas. Pero bueno, ¿qué, qué fue lo que pasó después de este despido? Oh, que el universo le tenía una sorpresita a la empresa. Y es que, pues seguramente todos, a menos que vivan muy metidos en su computadora, todos deben saber que el 28 de febrero el anglosionismo decidió realizar un ataque terrorista contra la República Islámica de Irán en medio de una mesa de negociaciones de que pues, los gringos insistiendo en que los iraníes renunciaran a su programa nuclear pacífico, autónomo, no les agrada que enriquezcan uranio, quieren que se los compren a ellos, ya saben cómo son, muy dados al intercambio comercial, ¿no? Tan dados a ello que llevan pues 4 décadas con un montón de sanciones a este país que le ha afectado terriblemente en lo económico, eh, que ha motivado esa afectación económica, pues desde luego eh, problemas en la población que pues no le alcanza la lana y eso lo quisieron aprovechar con grupos que organizaron, que armaron a través de la CIA, el Mossad, para infiltrar terrucos de esos que ellos tanto dicen combatir, pero que en realidad ellos los forman, los arman, los financian, ¿no? Los hicieron entrar por bueno, pues por varias fronteras para organizar, entre comillas, protestas pacíficas, sociales, que vimos en enero, y tan pacíficas que pues hubo
hay una cantidad de muertos y heridos por parte de los manifestantes, incluso policías que fueron descuartizados, un luchador que fue detenido y sí fue sentenciado a muerte por sus pacifiquísimas protestas. Fue uno de los que descuartizó a un policía, ¿no? Fue detenido y sí fue sentenciado a muerte. Podremos estar de acuerdo o no, pero un alma caritativa no era precisamente. No les funcionó y entonces, eh, mientras estaban en la mesa de negociaciones, atacaron a Irán. Y la respuesta de Irán no se la esperaban, a pesar de que asesinaron a, a sus máximos líderes, pues en pocas horas se dio una respuesta que ha sido ejemplar y que tiene a punto de salir completamente del Asia Occidental a los estadounidenses y pues se ve cada vez más cerca también el desmantelamiento de su portaaviones en tierra, ese que está asentado, esa colonia que está asentada en Palestina, ocupando Palestina. Y precisamente esos supremacistas que ocupan Palestina han ido escalando el nivel de ataques terroristas en infraestructura civil, desde luego en Irán, y pues la República Islámica dijo que pues iba a responder en la misma medida. Ellos no están atacando hospitales, no están atacando escuelas, no están atacando civiles, pero sí que dijeron que van a atacar empresas vinculadas con sus agresores. Y una de las primeras fue precisamente Oracle. Pues sí, por eso digo que les llegó el karma. Repito el contexto. En marzo anuncian ganancias récord. El 31 de ese mismo mes por correo electrónico, o sea, ni siquiera tuvieron la honestidad de hablar con ellos, no, por correo electrónico les dijeron, pues te llamabas, espero les hayan dicho pasa por tu liquidación, si no ni eso. Y bueno, eh, pues ¿qué día fue? Oh, déjenme ver porque no me acuerdo, pero fue hace pocos días, pues. Se atacó el centro de datos de Oracle en Dubái. ¿Esto por qué? Bueno, porque en los Emiratos Árabes Unidos se han prestado a los ataques contra la República Islámica de Irán y que, como ya dije, se han enfocado en infraestructura civil y pues la respuesta fue anunciada, fue advertida, si atacan nuestra infraestructura, siguen atacando nuestras universidades, nuestras plantas de aluminio, de acero, pues les vamos a responder en la misma medida. Y así fue. Entonces, bueno, no recuerdo, pero entre el 1 y el 2 de abril, estaba buscando la nota, por eso estaba dándole vueltas al asunto, fue que atacaron el data center de Oracle en Dubái. Entonces, pues también se da la guerra informativa y desinformativa. Irán afirma haber realizado este ataque, mientras que los emiratíes dicen no es cierto, no nos atacaron, estamos como si nada. La realidad es que sí, fueron atacados, no es el único caso, han atacado varias empresas, pero el caso de Oracle se destaca porque la verdad a mí me dio mucho gusto porque lo que le hicieron a sus empleados, 30,000 personas que en este momento de que precisamente por esta guerra, por estos ataques terroristas contra Irán, y la respuesta que ha sido estratégicamente magistral, está aumentando el precio de los energéticos, hay escasez de helio, que también lo comentamos en una cápsula anterior,
tiene una afectación, va a tener una afectación en las próximas semanas ya directa en la producción de chips, de obleas, eh, y bueno, pues se da toda la cadena de aumentos de precios y en estos momentos dejar a 30,000 personas sin empleo después de que les produjeron ganancias como nunca antes es tener muy poca dignidad y por eso me da mucho gusto. Lo reconozco, no me arrepiento de decirlo porque es la verdad, me dio mucho gusto este ataque. Espero que haya sido real y que sí les hayan destruido la planta porque se lo merecen. La verdad, se merecen porque además, como ya dije, en el pasado también han actuado de muy mala fe contra el mundo del software libre. Así que pues ahí lo tienen. ¿Es el karma o qué fue? O simple coincidencia. Ustedes juzganlo, desde luego yo no creo en esas cosas, pero me pareció divertido pensar en esos términos y compartirles en ese tono esta nota. Y bueno, ya se extendió mucho esta cápsula, pero es que había mucha información que compartirles. Y bueno, pues ya por acá los espero la próxima semana en un nuevo episodio de Error 418. Soy una tetera. Soy Armando Soto de Servicios Estratégicos Rentables. Gracias por su escucha.